¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es un gusto recibirlos el día de hoy. El viernes no tuvimos oportunidad de platicar porque hubo revisiones técnicas aquí en el equipo de Format. Nosotros, casi toda la barra de programas es en vivo y nosotros transmitimos vía Zoom. Entonces, pues tuvieron ahí que hacer algunos ajustes. Y hoy nos encontramos de nueva cuenta, va a participar, estamos esperando que entre al programa el maestro Gilberto Zavala, pero tengo el enorme gusto de compartir con mi querida amiga Keta Hola, Morelos. buenas noches, Juan Carlos. Keta, ¿cómo ves ahora? Empezamos con temas muy candentes esta semana, ¿no? Me llama mucho la atención, te doy la palabra, pero antes quiero decirte que tiene años desde que recuerdo que estaba yo saliendo de la universidad y seguimos debatiendo este tema del derecho a decidir de las mujeres, de la penalización. Y a mí me pasó una experiencia muy singular que te comparto. Es una posición, tú dirás que muy cómoda, muy ecléctica, muy intermedia, pero me preguntaban que siendo entonces panista, eh, cuál era mi opinión al respecto. Y y Candelaria Rodríguez y otras amigas, pues feministas de aquella época y de ahora, pues me invitaban a los foros y yo no rehuía a debatir el tema, porque sí, pues a mí me parece, decía, bueno, es que me parece una barbaridad que en pleno siglo XX, ahora ya estamos en el siglo XXI, tenga que ser un remedio cuando hay tantos mecanismos para evitar embarazos no deseados, cuando existe educación sexual, que tengamos que la mujer tenga que recurrir a esto que pone en riesgo su salud y que aparte de todo se le penalice, ¿no? Entonces, es una posición mía en el sentido de que es un debate donde te metes en un callejón sin salida, donde o es eso, o estás a favor o estás en contra. Y a mí me parece que el debate es más amplio, que lo que tenemos que trabajar es una mayor educación. Yo estoy a favor de las políticas de población para evitar múltiples embarazos no deseados, pero también el crecimiento poblacional, que en el caso de Chiapas es impresionante. Hemos triplicado el número de habitantes en los últimos 50 años comparados con países europeos que han incrementado. Haz de cuenta, Austria de 6 millones, 5 millones y medio, en 50 años pasó a 7 y nosotros pasamos de 1,5 millones a 5 millones y medio en los últimos 50 años. Y el problema es que estamos multiplicando la pobreza, estamos multiplicando las necesidades de educación, de salud, y entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces, me parece que el Estado ha abandonado esta postura que va más allá, insisto, yo veo el tema del debate de sí o no al aborto muy un callejón sin salida, donde siempre terminamos confrontando pues creencias religiosas, posturas ideológicas que radicalizan el tema. No sé qué piensas, querida Kate. Así es, mira, pero el tema de las mujeres no es solo el de hoy, ¿no? El tema de las mujeres se inicia desde que entra la nueva administración. Cuando los grupos feministas pensaban que tenían una administración afín a ellas, ¿verdad? Cuando entra López Obrador encabezando un grupo de izquierda, ¿no? Una administración de izquierda y además desde el inicio con un gabinete paritario, con la presencia de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, quien desde el inicio del régimen dio a conocer una serie Posturas. de medidas de corte feminista, precisamente el tema de la despenalización del aborto era uno de los temas que ocupaban uno de los primeros lugares, la erradicación de la violencia de género, y de repente esos temas quedaron traspapelados, ¿verdad? Y además hubo un recorte terrible a muchos programas de mujeres, como el caso de las guarderías, que eran un tema esencial para que las mujeres pudieran trabajar y dejar seguros a sus bebés, a sus niños y a sus niñas. Y entonces hubo un recorte a una serie de situaciones donde que eran ya parte de las ganancias, pudiéramos decir, de los logros del movimiento feminista. Y entonces ahí empieza como el divorcio, O ¿no? sea, se generó, perdóname, Keta, una expectativa que resultó falsa.
Sí, se respecto de... creó una esperanza que resultó falsa, ¿no? Y entonces allí inicia el divorcio que, bien dice Sabina Berman, ha tenido y va a seguir teniendo altos costos políticos para esta administración. Y empieza la marcha del 8 de marzo, la diamantina, la criminalización de muchas mujeres que también, pues yo no estoy de acuerdo, pero también es la indignación que las llevó a pintarrajear, ¿verdad? A llenar de grafitis muchos de los movimientos históricos en la Ciudad de México. Y entonces, a medida que no hay respuesta, a medida que existe la impunidad en los temas de los feminicidios, hemos llegado a 10 feminicidios Oye, al pero, día, hemos llegado a situaciones muy violentas contra las niñas, muchos feminicidios, violaciones a niñas a muy temprana edad, que eso no se había dado tan frecuente, ¿no? Y ahorita es el pan de cada día. La desaparición, si ustedes ven las redes todo el día, todos los días el protocolo ALBA, ¿no? Que habla de la desaparición de niñas y de adolescentes. Y entonces esto ya se ha pues agravado terriblemente. Entonces pues la indignación crece, tenemos la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al mismo tiempo se tomaron paralelamente cerca de 22 oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, las delegaciones que existen en el país, también hubo presencia en las comisiones estatales y en estos días que se está llevando a cabo precisamente las manifestaciones en torno al tema de la despenalización del aborto, pues ya las situaciones ya han pasado de la raya, ¿no? Hubo un enfrentamiento con policías, bueno, que los medios solo hablan de 11 policías mujeres, 11 policías mujeres lastimadas, yo no sé cuántas feministas lastimadas habrá, y de repente Claudia Sheinbaum, que es una feminista, que además activista, que siempre estuvo del otro lado, y de repente hoy está como jefa de gobierno, como presidenta, ¿verdad? ¿Cuál es el cargo? ¿Cómo se dice hoy actualmente? Presidenta de la Ciudad de México. Jefa de gobierno. Jefa de gobierno. Sigue siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella ha denunciado que funcionarias de la anterior administración, o sea, del PRD, en la época de Mancera, son quienes están provocando esta situación. Y entonces cita, por ejemplo, a Indira Sandoval, que pertenece al grupo de las constituyentes y que fue en un momento secretaria de gobierno de la Ciudad de México, antes de que se llamara Ciudad de México, cuando todavía era el Distrito México, Distrito Federal, ¿verdad? Y entonces esto da el surgir. Y también López Obrador señala que muchas funcionarias están infiltradas en estos movimientos. Entonces ahí surge otro movimiento actualmente que se llama Las Infiltradas, donde están gente de mucho prestigio, como la doctora Patricia Olamendi, que ha sido asesora de la ONU y de instituciones de mucho prestigio, y quienes también encabezan otro movimiento que se llama Nosotros tenemos otros datos. Es el de nosotros tenemos otros datos, surge de esa frase famosísima, ¿no? Del presidente, que claro, siempre decía, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Para señalarle a la administración que los datos vertidos en varios temas de mujeres no corresponden a la realidad. Entonces es un movimiento preocupante porque cada vez se ha tornado como más, con tonos más violentos, ¿verdad? Y entonces sí, y ya ha habido detenciones de muchas activistas. Hubo una detención de un estudiante de la universidad que la acaban de soltar. Este estudiante de la universidad, de la UNAM, fue porque denunció una serie de agresiones sexuales por parte de autoridades del UNAM y pasó unos meses en la cárcel. Entonces ya hay represalias. Ya no es solo el no estar de acuerdo, ¿verdad? Sino que actualmente ya las represalias ya se tornan más violentas. No sé qué hará Claudia
Sheinbaum respecto a lo que ella llama la presencia de militantes del PRD, de exfuncionarias que están infiltradas en el movimiento, que las están viendo en los videos, ¿verdad? También hay otro grupo, que es un grupo que se dedica al outsourcing, que se llama Gen, no sé cómo se dirá, YN, algo así, que es una de las factureras que también han sido acusadas ante Hacienda por dar muchas facturas. Entonces, ya, Berta... desconocieron a esa señora en esa empresa. Hoy leía la ¿Mande? Ya la, se llama Gene Group. Sí. Entonces, una de las integrantes de Gene Group, esta empresa facturera que ha sido acusada ante Hacienda, Berta Gasca Acevedo, ella también es feminista, entonces participó en estas tomas, entonces ahora también es acusada por Claudia Sheinbaum de ser una de las financiadoras de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues Beatriz Gasca ya renunció a su trabajo, que era como la directora de responsabilidad social de esta empresa, porque hubo una queja a su jefe. El jefe dijo, pues sí, ella está participando, pero es a título personal, no es a título de la empresa, pero ya podemos ver que ya hay represalias, ¿no? Que ya no es algo inocente, que ya no es una manifestación como en las que participábamos anteriormente, que salíamos a la calle, gritábamos nuestras consignas, visitábamos oficinas de gobierno, tratábamos de dialogar en ocasiones con los diputados y las diputadas, con el fiscal, hasta con el propio gobernador, en un tono, pues, de alguna manera, si bien con consignas a veces fuertes, pero no dejaba de haber este diálogo. Sin embargo, hoy ya estamos viendo la existencia de represalias, ¿no? El movimiento de mujeres ya no va a ser un movimiento tan pacífico como se venía dado, que es más que se le llamaba que era la única revolución pacífica porque se había dado sin armas, se había dado a través del cabildeo, a través de una serie de acciones, pero hoy ya está tomando otro cauce. Entonces Sabina Berman en su artículo señala que las feministas que pertenecen a la administración de López Obrador deben tomar cartas en el asunto, hablar con López Obrador y decirle los costos políticos que ha significado este rompimiento con los grupos feministas. Si logran convencer al presidente de que su actuación no es la correcta, va a pasar también un tiempo para que se logre recomponer esta relación, ¿verdad? Bastante descompuesta. Y entonces, pero esperamos por el bien del movimiento feminista que las feministas presentes en el gabinete logren esta nueva alianza, ¿no? Logren que estas rencillas de los últimos 2 años, pues se desaparezcan, o si no se desaparezcan, sí encuentren un cauce por el cual resolver las disputas, ¿no? A través del diálogo, a través de las leyes, a través de no a la impunidad, y exista una respuesta. Porque el momento, la despenalización del aborto, que era uno de los temas principales, solo se ha logrado en Oaxaca. Y a pesar de que se ha logrado en Oaxaca, todavía no existe la reglamentación para realmente hacerlo efectivo, ¿no? Y tal vez no necesitaríamos la despenalización, tal vez necesitaríamos, para no polarizar esta situación que siempre es difícil porque se involucran sentimientos, se involucran temas religiosos, hay una serie de elementos que confluyen, ¿no?, en el tema de la despenalización del aborto, pero podría haber una negociación con el fin
de que hubiera más causales, de que realmente en los hospitales públicos siempre hubiera doctores o doctoras dispuestas a practicar el aborto sin que influya el tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Y que, por ejemplo, cuando tú sufres una violación, la actuación sea rápida, porque a veces pasas por otro calvario que muchas veces ha provocado en muchos estados que es imposible el aborto, aún en temas de violación, ¿no? Entonces, hay que hacer un alto, tanto de las feministas, de los grupos, ¿verdad? En los que yo también participo, y por parte del gobierno, y sentarnos al diálogo, sentarnos a tratar de recomponer esta situación que si no se va a tornar peligrosa, a mi parecer, ¿verdad? Y está tomando tintes violentos Es que hay por varios parte de ambos lados. Yo creo que hay varios matices en la discusión. En primer lugar, que la agenda feminista es mucho más amplia que solo este tema, sin restarle importancia. Es mucho más amplia, tiene que ver con paridad, participación política, el acoso laboral y muchísimos temas más. Tiene que ver con el derecho de las mujeres a sentirse seguras, a poderse vestir como quieran, es muy amplio el tema de la agenda feminista y creo que la mayoría de los mexicanos coincidimos, digamos, los que tenemos cierto nivel de comprensión, de evolución como sociedad, entendemos perfectamente que hay que impulsar esa agenda. Hay temas, puntos donde te digo que hay debate, y el problema es que este gobierno se está tomando la protesta que siempre ha existido y que debe de existir para canalizar estas exigencias, estos descontentos, como una especie de complot donde hay alguien detrás. Y yo lo que creo, sinceramente, es que así como es abiertamente feminista la ministra Sánchez Cordero, y ella, junto con muchas mujeres de izquierda que se sumaron al obradorismo, pensaron que iba a haber una agenda progresista, y no solo en estos temas, también está la agenda LGTB, y muchos otros temas que son progresistas, que tienen que ver con la cultura, con los usos y costumbres, con las tradiciones. Es completa la agenda progresista, pero yo creo que tenemos un presidente, él en lo personal, bastante conservador, que no está como que así como muy motivado a ser el promotor de estos cambios, y lo que le está generando es un conflicto donde este gobierno lo que está empezando a ver en cualquier protesta social, llámese Chihuahua por el agua, llámese Frena, llámese como sea, complots por todos lados para no dejarlo gobernar. Yo creo que desafortunadamente no hay un punto intermedio, no hay un espacio de diálogo, tal vez el Congreso, pero lo que tenemos es una rispidez terrible. Yo sí quiero insistir y volver al tema, Queta, después de que hable el maestro Gilberto y nos dé su opinión, de por qué reducir. Es como el tema de prohibir la venta de comida chatarra a niños menores, prohibir, cuando lo que tienes que hacer es educar. Yo creo que este país prosperaría mucho. Tenemos 30, 40 años debatiendo el tema del aborto, de la despenalización, del problema de las violaciones a las niñas. Sucede mucho, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Es un tema muy complejo. Yo estaría por un diálogo abierto donde se basen, donde se escuchen todas las opiniones. Hay investigadoras, investigadores serios que pueden nutrir la información, nutrir el debate, la discusión, para que haya una política de Estado. Y política de Estado es un compromiso del gobierno, de las instituciones del gobierno, derechos humanos, Congreso de la Unión, Poder Judicial, que orientemos esa política de Estado para crecer como sociedad. Maestro Gilberto, buenas noches y Buenas bienvenidos. noches, Juan Carlos. Buenas noches, maestra Queta. Buenas noches, maestro Zavala. Buenas noches a todos los que nos ven por esta transmisión de la plataforma del diario Ultimátum. Efectivamente, yo lo quisiera poner en términos de contexto a partir de lo que ha venido ocurriendo con este asunto de la pandemia del coronavirus,
en el que tenemos más de 33 millones de casos confirmados en el mundo. Hay más de 1 millón de muertos. En México nuestros números están creciendo. En el continente, en América Latina y el Caribe, va hacia la alza. En Europa, en Estados Unidos, es el mayor país que tiene más de 200,000 muertos. En fin, la situación está llegando a tal extremo que nos está generando estrés, depresión, angustia, conflictos internos, intrafamiliar, válgase, intrapaís, intraorganizaciones, y que yo creo que hay un vacío que que ha ido quedando por aquellos que murieron a causa de la enfermedad o del contagio y cuyos familiares no tuvieron el tiempo para vivir su dolor, y que hoy esa situación nos tiene en los últimos 3 o 4 días en el país en cuando menos 9 o 10 entidades, entre ellos Nayarit, donde la niña Michelle, una niña de 3 años, fue violada por su padrastro. En Michoacán, la maestra Jessica, de 21 años, fue encontrada muerta. En Coahuila, una niña llamada Alondra fue encontrada muerta. En Chiapas, aquí en Comitán, una señorita de 18 años fue encontrada muerta. En Morelos, Judith y Sara, madre e hija, fueron encontradas muertas. En Querétaro, Noemí. Zacatecas, Caramelo, que así le decían a Carmen. En la Ciudad de México, a Elmi. En Baja California, a Lucero. Una serie de lamentables sucesos que hoy, en el marco de este día en el que las mujeres, las feministas, los grupos incluyentes salieron a la calle a manifestarse por una demanda justa para las mujeres, que es el aborto legal y seguro. Ellos plantean que sea libre, que sea gratuito, que sea el Estado quien se encargue de ese menester, libertad para su cuerpo, para que puedan decidir en su cuerpo, y un alto a los feminicidios en el país. Esta última demanda, con lo que acabo de decir por Estado, sin duda debe de alertar al gobierno federal y a los gobiernos estatales, sobre todo en términos de procuración de justicia, a llevar a cabo un ejercicio mayormente amplio. Con este contexto, no lo quise poner desde la perspectiva política, porque efectivamente me parece que ahí tenemos una mayor contaminación. La explicación, el contexto que ha dado la maestra Queta es amplio, es diverso y dibuja de cuerpo entero lo que en el aspecto político sin duda ocurre en el país. Hay un desasosiego, hay una situación en la que no parece ser que los actores políticos no logran comunicar, empatar con la ciudadanía, con las familias, con las personas, y me parece que eso es grave. Ese otro vacío político de comunicación ciudadana, de comunicación social, nos puede, si no se le presta atención desde las esferas que correspondan, insisto, procuración de justicia y mucho gobierno, nos puede generar también hacia la ruta de un país que nos va a dejar recuerdos o circunstancias complejas. Esta situación, por ejemplo, lo que se vivió en la Ciudad de México el domingo y hoy, en donde las mujeres feministas, efectivamente, perdón, los grupos feministas y las mujeres que salen a manifestarse se encuentran y son encapsuladas por mujeres policías, porque efectivamente a lo mejor las maneras y los modos para manifestar su inconformidad no es del todo correcto, cuando llevan petardos, cuando llevan palos, cuando llevan bombas molotov, cuando pintan los edificios públicos. Entonces, ese tipo de circunstancias lo único que hace es ahondar la división que como país necesitamos hoy más que nunca, pero también necesitamos de la comprensión política de los gobiernos. Y resulta que allí en la comprensión política hay una declaración que la quiero rescatar de el diputado Porfirio Muñoz Ledo,
a propósito de la búsqueda de la presidencia de la dirigencia nacional del partido Morena. Dice Porfirio Muñoz Ledo que si él no llega a ser presidente de ese partido y llegara a hacerlo Mario Delgado, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo estaría en el cargo los próximos 3 años y el próximo presidente de México, habla del próximo sexenio, lo será Marcelo Ebrard. Esta disputa también, inconformidad por la disputa dentro de un partido, el partido del poder, el partido que tiene al presidente, también nos refleja la otra parte política en la que el país no encuentra el sentido, no encuentra el equilibrio, y ese voltear constantemente al pasado para justificar acechanzas, para justificar complots, creo que no lo merece México. Y yo abonaría diciendo que necesitamos unidad, necesitamos certeza, necesitamos seguridad y necesitamos, porque, y concluyo, Juan Carlos, maestra Queta, porque además estamos en una ruta en la que próximamente van a estar en semáforo verde 16 estados. Y con ello, el volver a clases. Un volver a clases, por ejemplo, que en el caso de Chiapas, tenemos casi 6,600 casos positivos y casi 660 decesos. Y que nos están demandando, porque efectivamente la presión que se vive en los hogares y la presión por generar o reactivar la economía nos están generando condiciones, yo digo, artificiales para volver a clases presenciales, y ahí corremos el riesgo que están hoy corriendo los países mayormente desarrollados en el mundo. Y concluyo ahora sí. Y que lamentablemente esto está ocurriendo porque las personas, los ciudadanos, no están tomando las debidas precauciones y se les ve mayormente en las calles, y cuando se habla del trabajo y cuando se habla de volver a la escuela, a clases presenciales, entonces nos alertamos de ese posible contagio. Pero si no hay esa amenaza, perdóneme que lo ponga así, la amenaza entrecomillada, no pasa nada y todo el mundo anda en la calle, nadie se cuida, nadie se protege. Entonces es complejo lo que pasa en el país en términos de seguridad, en términos de la pandemia, en términos de la economía, en términos del desempleo, en términos de la violencia y en términos de la falta de comunicación política entre los actores políticos y del propio gobierno. Ok, pues bueno, quiero leer los comentarios. Nos está siguiendo un número importante de personas esta noche. Luz Olivia Pineda dice: estoy con las mujeres, tienen que ser escuchadas. Dejen de ver para otro lado, no se vale. Carrey San, o Carrie San, ¿verdad? No es necesaria una ley de aborto, lo que se necesita es educación sexual, tolerancia, equidad de género, sobre todo respeto a la vida. Cuando sea por causas en donde esté en riesgo la vida o la madre, de la madre, o por violación con acompañamiento psicológico, terapéutico, tener la opción del aborto para que la misma intervención sea de evitar dejar secuelas que la persona enfrenta. También nos saluda Lili Calderón, Araceli Hernández. Es un gusto escucharnos, dice. También la opinión de Sara Maldonado. Sara dice: las organizaciones que están en contra del abuso infantil o maltrato animal no hacen este tipo de manifestaciones que son vandalismo más que otra cosa. Soy mujer, pero a las feministas les hace falta un poco de congruencia. Manuel Centeno, saludos. Cristo Moreno: no soy pro vida, tampoco estoy a favor del aborto, pero deberían hacer que el aborto sea legal solo para casos extraordinarios como la violación y no para las que quieren abortar por no cuidarse. Teodoro Zavala, buenas noches, saludos al programa. Y tenemos un nuevo comentario más. Dice Carrie Sano otra vez: la violencia del grupo de mujeres a mi parecer no es aceptable ni se justifica por la conducta de violencia por parte de las mujeres. ¿Qué nombre se les asigna? Yo quisiera rescatar una parte de lo que dijo el maestro Gilberto Queta. ¿Sí? Dijo: falta comprensión política. Es decir,
cuando la gente tiene que salir a marchar a la calle es porque no está fallando la comunicación entre gobernantes y gobernados. Y no me refiero al gobierno de López Obrador, me refiero a todas las instituciones que tienen que ver con estos temas. Claro, haría mucho bien que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto e hiciera una agenda. Lo puede hacer la secretaria de Gobernación, para que todos estos puntos de vista se discutan y se vayan tomando decisiones, se vayan tomando compromisos y la agenda de género no se quede en la calle, no se quede en la anécdota de la violencia contra los edificios, la nota roja del enfrentamiento entre mujeres policías y mujeres que protestan. A mí me parece que siempre el diálogo, siempre discutir informadamente nos puede llevar a mejores estadios. Y yo es lo que creo que le hace falta al país, Keta. Sí, yo creo que sí le falta al país, pero ha llegado a tal extremo la impunidad en los casos de violaciones y en los casos de feminicidios que las mujeres estamos muy enojadas, ¿verdad? Yo me incluyo. A ver, hay como es una una... impunidad, A ver, yo estoy hay una diciendo, impunidad terrible, ¿no? cuando hablo de que debe ser una política de Estado, digo que no Sí, es un problema solo del gobierno de López Obrador o de los gobiernos estatales o de los congresos que legislan. Tienes que sentar al Poder Judicial y decirle, así es. tienes un A los juez, órganos de administración y procuración de a justicia, los ¿verdad? órganos de procuración, tienes un juez que ha liberado a tantas personas, que tiene sentencias bajo estos criterios que no estamos de acuerdo. Cuando hablo de política de Estado me refiero a la concurrencia de todos los que tienen que ver. La educación pública también es muy importante, ¿Sí? aprovechando que está el maestro Por acá. eso, por eso es lo que te decía, que es necesario como hacer un impasse, ¿verdad? Como sentarnos un momento a reflexionar, como hacer una tregua, pudiéramos decir, ¿verdad? Hacer una tregua para poder dialogar, ¿no? Pero aquí debe haber interlocutores, interlocutoras de valía que realmente Yo creo que las hay, ¿no? se confíe en ellas, ¿no? Para poder establecer el diálogo. Por ejemplo, en el tema del aborto, muchas gentes dice educación sexual. Sí, pero es curioso. Quienes no quieren el aborto tampoco quieren la educación sexual en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Claro, claro. Sí, no se vale eso, no quieren una educación objetiva, no quieren una educación científica, no quieren una educación que Bueno, haga que los niños y las niñas empiecen desde chiquitos, ¿verdad? A entender su cuerpo, ahí es entender que no se les debe de tocar. donde tenemos que ceder, que a mí me parece, te lo digo sinceramente, así, una barbaridad penalizar, meter a la cárcel a una mujer por hacer eso. Pero también me Hay parece... varios estados, por ejemplo, Guanajuato, la zona del Bajío, que es bastante conservadora, donde hay mujeres A ver, pero en la cárcel. déjame redondear la idea, pero también me parece incomprensible que habiendo tantos métodos, que habiendo la posibilidad de una educación, se tenga que llegar al extremo de recurrir a esta práctica que pone en riesgo, aunque sea asistida con los mejores médicos, la vida de las mujeres. O sea, no deberíamos que tener que llegar a ese extremo en un mundo. Yo te aseguro que este problema, aunque está en Europa y se ha discutido en otros países, yo creo que hay sociedades, no sé si tengas algún dato, que ya lo superaron con mucho tiempo gracias a la educación, gracias a que están mejor educados en este tema sexualmente, ¿no? Y cabe todo, las expresiones religiosas. Como yo decía, a ver, si la iglesia no está de acuerdo con los usos con los anticonceptivos, bueno, entonces, y quiere que se utilice el ritmo, le llaman ellos, eso es así, ¿verdad? Así es, pero el ritmo desafortunadamente tienes que ser muy exacta en tus días en que te viene la menstruación y entonces no para todo mundo es posible, ¿verdad? Hay que tomar una serie de medidas que no sirven para todas, ¿no? No hacen nada por promoverlo. O sea, tú dijeras, este domingo, señores, hijos míos, que el padre dijera, vamos a tratar este tema. No, no lo hacen tampoco. Mira, yo un tiempo, por ejemplo, la iglesia católica, yo no podría hablar por las otras iglesias, ¿verdad? Porque es la que conozco. En un momento dado, la iglesia católica, por ejemplo, si tomabas anticonceptivos,
no podías comulgar Sí. y no podías ser padrino ni madrina. Por ejemplo, un matrimonio que ¿Para qué? tomaba Oye, pero anticonceptivos para no qué le ibas podía a ser decir? padrinos. Pero ¿para qué confesabas eso? Mejor te lo guardabas. ¿Ya? No, pero yo tenía amigas que eran muy congruentes, ¿no? Con su posición de católicas, y entonces, sin necesidad de confesarse, decían, no podemos ser, no voy a poder ser tu madrina porque tomo anticonceptivos, y la iglesia lo Ahora, prohíbe, ¿no? otro tema que también me parece que no es un tema, con todo respeto, solo de las mujeres. Es un tema que nos atañe a todos, a la Mira, sociedad en y por conjunto. ejemplo, durante muchos años las campañas de planificación familiar estuvieron dirigidas a las mujeres, porque solo a las mujeres, ¿verdad? Cuando la vasectomía es mucho más barata, es mucho más rápida, A ver, y Tita, entonces, yo recuerdo campañas sobre la vasectomía, pero son temporales, se les olvida. Es decir, una política de Estado tiene que tener como meta un proceso de mediano y largo alcance para lograr resultados, medirlos y lograrlos, y generar una cultura, generar una nueva educación, una nueva forma de fíjate, ser. por ejemplo, hablando en términos vulgares, una mujer necesita 9 meses para tener un bebé. Y en cambio, un hombre puede embarazar a no sé cuántas mujeres en poco tiempo. Entonces, ¿en quién debe recaer la una parte de la responsabilidad, o la responsabilidad más fuerte, ¿no? Pues en los hombres, y además hay métodos tan baratos como los condones, por ejemplo. Ya ha habido campañas para el uso del condón y muchos no los usan. Yo me divertía con los chavos en la universidad que los traían en la bolsa para presumir, Ah, ¿no? bueno. Los traían en la bolsa para presumir, y con el calor de Tuzla se volvían hasta un chicle, ¿verdad? En poco tiempo ya no eran efectivos, ¿no? Nada más te los pedían para presumir, pero no los usaban, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, hace falta mucho que hacer en el tema de la educación sexual, que también estos grupos antiderechos que están en contra del aborto tomen conciencia. Ok, no quieren que se llegue al aborto, entonces dejen que exista una educación sexual seria en las escuelas, ¿no? Pues alguien tiene que tomar la iniciativa, porque si no vamos a seguir viendo este tipo de manifestaciones, cada vez quizá más violentas. Vamos a Es seguir es viendo, lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Que se vamos a tornen más violentas, que en un momento seguir. dado, cuando tú oyes a Claudia Sheinbaum, que es feminista, y ya hablando de que es un complot, de que las exfuncionarias están metidas, y entonces que ya están vigilando en los videos qué exfuncionaria del PRD está metida, y que en un momento dado haya represalias exactamente contra estas funcionarias, pues entonces sí ya te preocupa, ¿no? Yo quiero Ya, hacer un comentario. Adelante, maestro. Bien, efectivamente, el tema del respeto y de la valía que tienen las mujeres me parece que se ha ido, que ha ido de más a menos. Y ahí están influyendo los prejuicios, las costumbres en el caso del nivel de educación indígena, en el sector social de educación indígena, el asunto del vacío que hay en el sistema educativo, en el contenido curricular de las materias ad hoc al tema, y que, por otro lado, a mí me parece que ese desasosiego ciudadano, político, económico que nos ha traído la pandemia, creo que nos está haciendo, generando un ambiente demasiado complejo, muy complejo, y que estamos muy próximo al 2 de octubre. El 2 de octubre, si volteamos a la historia, ahí vamos a encontrar un cúmulo, un antes y un después del México moderno que tengo somos un ahora. parteaguas. Hay un parteaguas ahí, Oigan, que creo que lo tendríamos que abordar una pregunta, mañana o pasado mañana. te hago una pregunta. Estamos viviendo, a ver si le entiendo, una especie de estrés social colectivo. Yo creo que hay algo de estrés social colectivo también por el COVID, ¿no? Por el Yo creo encierro, La por la incertidumbre. amenaza,
por la amenaza latente que está ahí, que es un tema que todavía no se ha acabado. Por ejemplo, recientemente aquí en Chiapas tuvimos la muerte de este fotógrafo muy famoso en Chiapas y a nivel nacional, Luis Asensio, en San Cristóbal de las Casas, que se murió hace unos 4 o 5 días, murió víctima del COVID. Acaban de también de anunciar que está enfermo Ansaldo, no sé si lo conocieron, esposo de Juanita Palomares, otro líder ya que tiene sus añitos, ¿verdad? Y entonces estoy preocupada por la salud de él y se habla de un rebrote, de un repunte porque se han aflojado las medidas de seguridad, ¿no? La realidad es que seguimos como desde el principio, no hay una vacuna. Entiendo, a ver si no estoy equivocado, maestro Zavala, Queta, entiendo que ya hay un alto número de contagios. Y voy a hacer una pregunta que no estoy muy cierto yo en ella. ¿Se entiende que estos contagiados ya tienen inmunidad de rebaño, ya no se pueden contagiar, ya no contagian? ¿O sigue, no sabemos todavía los alcances de la enfermedad al respecto? ¿Quién le entra? ¿Qué comentaste, perdón, Juan Carlos? Lo que decía es que estamos como al principio, es decir, no hemos superado el COVID. Hay cifras que nos indican que ya hay la curva famosa ya empezó a bajar, la gente se está confiando. El aplanamiento, ¿cómo le decían, no? Y el aplanamiento de la curva, que han disminuido los casos, ya estamos hablando de semáforos verdes, de regresos a clases, estamos con esos temas. Pero lo que yo veo con preocupación es que el tema de la pandemia no está superado y la pregunta que hacía específicamente es si hay una especie de inmunidad de rebaño ya, de que si la persona que ya le dio no puede contagiar, si lo que va a pasar finalmente es que nos terminemos contagiando casi todos y que sobrevivan los que tengan que sobrevivir. Mira, todas esas preguntas están al aire todavía, porque resultó que el anuncio de las vacunas pues ya se frenó otra vez, ya como era de esperarse, pues necesitaban elaborar un protocolo y el protocolo señalaba pues un muestreo, un grupo para ver cómo evolucionaba, cómo reaccionaba, tiene que ser por edades, por sexo, en fin, y no está resultando pronta la respuesta, ¿no? Es más, mira, hay enfermedades como el SIDA, por ejemplo, que hasta la fecha no han encontrado una vacuna propiamente hablando, sino mecanismos paliativos, ¿no? mira, Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, a mí me parece que habría que no perder de vista lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho en las últimas horas que las muertes podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones de personas fallecidas en el mundo si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Y ese es un problema que pareciera ser que en el caso de México, particularmente en Chiapas, creemos que las cosas se van a resolver no por una vacuna, sino por un decreto, por lo que dice el gobierno, por lo que dice el Estado. Y ahí me parece que estamos cometiendo un grave error. La familia, las personas adultas, tenemos que protegernos, tenemos que ayudarnos, sobre todo lo que tiene que ver con las personas adultas, cuidar a los pequeños y cuidarnos quienes de una u otra manera tenemos ya un rango de edad considerable. Bueno, se nos acaba el programa, maestro Zavala, Queta. Hubo un montón de comentarios hoy, hubo Muy muchos. interesantes, sí. Los estuve leyendo, ¿verdad? Con muchos comentarios, yo coincido, ¿verdad? Como Connie Díaz, que ella señala que a pesar de los métodos anticonceptivos, muchas mujeres quedan embarazadas, muchas mujeres están en situación de pobreza. Por ejemplo, Yucatán era uno de los estados más avanzados en ese sentido y una de las causales era el tema económico. Sin embargo, cuando hubo un avance de la derecha terrible y estaba Ivonne Ortega, a pesar de que estaba una mujer, Ivonne Ortega de gobernador en Yucatán, se quitó la causal económica, ¿verdad? Que era uno de los temas en que las mujeres podían abortar cuando decían, yo tengo 5 hijos y no puedo mantener a otro más y los anticonceptivos no me funcionan, ¿no? Y entonces
es un tema que exige un debate más exhaustivo, ¿verdad? Tiene muchas aristas, muchas situaciones, ¿verdad? Pero Juan Carlos, maestra Guetta, a mí me parece que a pesar de que es un tema muy complejo y que creo que las circunstancias no nos están ayudando, tenemos, sin embargo, en el caso de lo que está sucediendo en el centro del país, y lo mencionaba usted, maestra Guetta, tendríamos que a lo mejor recuperar la perspectiva de esa búsqueda de diálogo con la señora secretaria de Gobernación, por el perfil que usted le mencionaba, pero por otro lado... Ella podría ser una pieza clave importante. Claro, por supuesto. Y por otro lado, finalmente estamos en un proceso electoral, en un año electoral ya, y creo que las personas tenemos que estar preparadas, leer mucho el contexto que estamos viviendo para tomar una decisión inteligente, prudente y responsable. Bueno, nos vamos porque ya se acabó el tiempo. Creo que es un tema que da para más, Keta. Me gustaría que en otro programa pudiéramos hablar de estadísticas, escuchar opiniones profesionales para ir diversificando el tema y comprendiéndolo a toda cabalidad, porque son muchas sus aristas. Lo acaba de decir ahorita, a veces por economía, a veces por ignorancia, a veces con todo y la educación no funciona. En fin, gracias a todos por estarnos viendo esta noche, gracias por sus comentarios y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.